quiero agradecer a esta comisión la invitación cursada a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF Andalucía, para aportar como organización sindical mayoritaria en la Administración Pública nuestra visión sobre el proyecto de ley de la Función Pública de Andalucía que ha iniciado su tramitación en esta Cámara. Vaya por delante nuestra satisfacción, ya que por fin, después de una espera de cerca de 4 décadas, estamos hoy aquí para contribuir a que Andalucía tenga una ley que modernice y despolitice de verdad la Administración. Eso es lo que esperamos para que los empleados y empleadas públicas de nuestra tierra se rijan por la norma que merecen una ley del siglo XXI. Y en este punto tengo que agradecer en nombre de CESIF al actual Ejecutivo que haya tenido la voluntad política de no demorar más la tramitación de esta necesaria ley y estemos hoy aquí para hablar de ella poco tiempo después de haber dado comienzo la 12ª legislatura. Antes de entrar a analizar el proyecto de ley, me gustaría subrayar que si bien las leyes las elabora el Ejecutivo y las aprueba el Parlamento, señorías, creo que es de justicia reconocer el trabajo realizado por parte de nuestra organización y su participación activa como organización sindical más representativa de la Administración Pública para que este texto haya visto la luz. Lo que no es óbice para que planteemos, no obstante, propuestas y modificaciones que entendemos que son vitales para que la futura norma responda a las necesidades de los empleados y empleadas públicas y de la propia ciudadanía, tal y como intentaré trasladarles en mi intervención. En primer lugar, consideramos que el proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía es positivo en su globalidad. ¿Y en qué fundamentamos esa valoración? Pues por poner algunos ejemplos tenemos que decir que nos encontramos ante una ley integral que amplía su ámbito de aplicación, incluyendo por primera vez al personal de las administraciones locales y de las universidades. Una ley destinada a todo el personal de la Administración Pública andaluza, incluyendo además a sanitarios, docentes, Administración de Justicia y el personal propio de los entes instrumentales. Un nuevo modelo de función pública que se acoge bajo el principio de garantías retributivas, de tal forma que la entrada en vigor de esta ley no supondrá ninguna merma en las retribuciones fijas ni periódicas que se estuviesen percibiendo. Por primera vez también, para dar cobertura a los procesos selectivos, se crearán órganos de selección especializados y permanentes adscritos a la Consejería competente en función pública. Por fin podemos hablar de un concurso abierto y permanente para el personal funcionario. Se incorporarán herramientas automatizadas con el objetivo de agilizar los procesos de selección y provisión, evitando que se eternalicen. Se convierte en una realidad la carrera profesional para el personal funcionario y se abriría el plazo de negociación para el personal laboral a través de la modificación de su convenio colectivo. La formación, por su parte, es entendida como un derecho y deber y el tiempo dedicado a la misma se reconocerá como tiempo de trabajo efectivo. Por primera vez también podemos hablar de teletrabajo en una normativa básica y propia de Andalucía, como punto de partida para su posterior desarrollo reglamentario. Se regula por primera vez el personal directivo público profesional, tal y como viene establecido en el TREBEP. Otro de los puntos que CESIF destaca en el texto del anteproyecto es la equiparación del personal interino al personal funcionario en aplicación a la Directiva Europea y a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, se protege el acceso al empleo público para las personas con discapacidad, de acuerdo a la normativa básica de referencia. Se potencian las medidas de conciliación familiar y se garantiza la igualdad de oportunidades, así como la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, por primera vez se incluye la prevención de riesgos laborales como principio y fundamento de actuación, y así como la creación de los cuerpos superior y medio en prevención de riesgos laborales, tal y como veníamos solicitando en los comités de seguridad y salud y en las mesas de negociación. Aun contando con todos estos avances, que recuerdo nuevamente tan solo son un ejemplo por el tiempo limitado que contamos para esta comparecencia, desde CESIF consideramos que el texto es mejorable. De ahí nuestras peticiones a los distintos grupos parlamentarios como parte activa en su tramitación. Si bien fueron aceptadas buena parte de las propuestas sugeridas por nuestra organización, existen puntos pendientes que consideramos cruciales y que ahora tenemos la oportunidad de incorporar durante el trámite en esta Cámara. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero referirme a las potestades públicas como elemento vital en esta ley. Para CESIF, uno de los objetivos principales era que se contemplaran y definieran explícitamente las potestades públicas,
como garantía de protección jurídica de aquellas funciones que solo pueden ser desempeñadas por personal funcionario. Es cierto que el proyecto de ley se ha convertido en el primer texto normativo que recoge de manera detallada dichas potestades. Sin embargo, hemos de decir que nuestras propuestas eran mucho más ambiciosas de lo que finalmente se ha plasmado en el texto. Por ello, desde CESIF esperamos que las potestades públicas sean un aspecto crucial para los grupos parlamentarios en su proceso de tramitación, otorgando la garantía jurídica necesaria que permita que dejemos de vernos abocados a la judicialización como consecuencia de la vulneración de las mismas. En segundo lugar, queremos poner el énfasis en la despolitización de la Administración. Llevamos muchos años apostando por esta reivindicación y justo ahora, con esta ley, es el momento de poder hacerlo efectivo. Desde CESIF consideramos necesario ampliar la carrera profesional del personal funcionario hasta el máximo nivel, disminuyendo en contrapartida el número de puestos ocupados por el procedimiento de libre designación. Existe una clara tendencia en alza en este tipo de nombramientos, lo que escenifica claramente la poca intención de este Gobierno por profesionalizar la Administración y en acabar con las elecciones a dedo. Por otra parte, no podemos olvidar que la problemática que gira alrededor de la movilidad por razones de salud no se resuelve con esta ley. Consideramos que debe existir un verdadero compromiso por parte de la Administración sobre este asunto. Para ello se deben poner todos los medios necesarios para que resulte un procedimiento eficaz, ofreciendo plazas dotadas y vacantes que permitan la movilidad motivada por razones de salud laboral frente a la realidad actual en la que la mayoría de estas solicitudes quedan sin resolverse. Por otro lado, he de decir que el texto acordado por las organizaciones sindicales de mesa general y el texto de proyecto de ley que hoy está en sus manos no resulta ser el mismo en su totalidad, puesto que ha sufrido modificaciones de acuerdo al procedimiento legalmente establecido. Modificaciones realizadas por el Consejo Consultivo de Andalucía, atendiendo en su mayoría a criterios de forma. No obstante, queremos poner de manifiesto que también hemos detectado la eliminación o inclusión de aspectos en su articulado que son de gran importancia y contradicen lo acordado en los trabajos previos para la elaboración de la ley. Nos referimos concretamente a la eliminación del acoso laboral, el acoso sexual o por razón de sexo como falta grave encuadrada dentro del régimen disciplinario. La remoción del puesto como resultado de 3 evaluaciones del desempeño negativas y la inclusión como disposición adicional quinta de las titulaciones necesarias para acceder al empleo público en los distintos cuerpos y especialidades, haciendo una equiparación de la normativa que regula el sistema educativo a nivel de competencias a lo que supone la ocupación y desarrollo de un puesto de trabajo, pudiendo ocasionar intrusismo laboral. Permítame ahora, señorías, detenerme en la evaluación del desempeño, un concepto sobre el que se ha generado cierta desinformación y sobre el que queremos dejar claro nuestro posicionamiento. Tal y como define el TREBEP en su artículo 20.1, la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional del personal funcionario y el rendimiento o el logro de los resultados, exactamente en los mismos términos que el proyecto de ley lo manifiesta en su artículo 59.1. En el mismo sentido, el TREBEP, en su artículo 20.2, establece que los sistemas de evaluación de desempeño se adecuarán en todo caso a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Pues bien, el proyecto de ley de función pública, en su artículo 59.3, no solo recoge los principios iguales, como no puede ser de otra manera, sino que los amplía en aspectos como la fiabilidad de los instrumentos aplicables y la publicidad, dotando a este procedimiento de una mayor objetividad y transparencia. Desde CESIF estamos tranquilos con el trabajo realizado en este sentido y hemos protegido con uñas y dientes los principios básicos contemplados en el TREBEP para esta evaluación y así lo seguiremos haciendo en su posterior desarrollo reglamentario. De esta manera, un resultado negativo en la evaluación del desempeño no supondrá en ningún caso, repito, en ningún caso, pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado. Y nunca deberá entenderse la evaluación del desempeño como un instrumento sancionador, puesto que para ello ya contamos con la correspondiente normativa básica sobre el régimen disciplinario, así como lo dispuesto en el título 12 de este proyecto de ley.
Por último, y no menos importante, quiero reiterar la necesidad de poner en marcha de forma paralela los trabajos encaminados a la negociación del 7º convenio colectivo del personal laboral, que viene parcheando el actual convenio vigente que data del año 2002. En conclusión, señorías, en resumen, desde nuestra organización confiamos en que el trámite parlamentario sirva para enriquecer la norma de la que finalmente se dote a Andalucía para actualizar el régimen jurídico y el marco estatutario del sector público andaluz. Los hombres y mujeres que están al servicio de las administraciones públicas en Andalucía y la ciudadanía a la que dan servicio necesitan poder disponer de la mejor norma posible. Es responsabilidad de los grupos con representación en esta Cámara que así sea, porque lo que está en juego es nada más y nada menos modernizar, agilizar y despolitizar de verdad la Administración. Esperamos que así sea, porque el beneficio será sin duda para nuestra tierra y para los servicios públicos que en ella se prestan cada día. Nada más y muchas gracias.